En el número 59 de los 100 compromisos establecidos se establece la regulación del trabajo en plataformas digitales y es importante destacar que esto es una reforma histórica que fue publicada el día 24 de diciembre del año 2024, en donde justamente se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Durante varios años, en la Secretaría de Trabajo se ha impulsado un proceso de amplio diálogo con las empresas, también con organizaciones de las personas trabajadoras, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria, y esto justamente ha permitido que a lo largo de este tiempo, alrededor de cerca o más de 50 reuniones, en alrededor de estas reuniones, pues hayamos podido construir un nuevo marco legal que garantice la protección para los trabajadores y trabajadoras, manteniendo además la viabilidad del negocio que, como saben, pues es muy innovador. La reforma incorpora un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo que reconoce la relación laboral subordinada de manera especial, sui generis, por así llamarlo, de quienes alcancen al menos un salario mínimo mensual en esta actividad y extiende además la protección en caso de riesgos de trabajo a quienes no lleguen a este umbral durante el tiempo efectivamente laborado. Es una regulación pionera a nivel mundial y en ese sentido debemos sentirnos muy orgullosos porque justamente lo que estamos demostrando con esto es que dentro del humanismo mexicano la innovación tecnológica no tiene por qué estar reñida con la justicia laboral. Pues quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit, y esto significa que estarán asegurados en 5 áreas fundamentales. Por caso de riesgos de trabajo, esto es por si sufren un accidente o enfermedad mientras están trabajando, recibirán atención médica, rehabilitación y si es necesario incluso una pensión por incapacidad. También enfermedades y maternidad, otro de los seguros, en donde justamente las personas trabajadoras podrán atenderse gratuitamente en las clínicas y hospitales del IMSS si se enferman o si incluso en el caso de las mujeres o personas estén embarazadas, y también tendrán acceso a licencias con goce de sueldo. Otro de los seguros es el de cesantía en caso de edad avanzada y vejez. Esto, al llegar a la edad de retiro, tendrán derecho a una pensión siempre que cumplan con los requisitos de las semanas cotizadas. De igual manera, invalidez y vida, esto en caso de que alguna enfermedad o accidente impida que sigan trabajando, pues que se pueda recibir justamente el apoyo económico que corresponde, y en caso de fallecimiento, pues el beneficio que tendrán así los familiares en su caso y acceso también a la pensión y servicios funerarios. Por la otra, acceso a guarderías y prestaciones sociales, esto es a los servicios de cuidado infantil, centros recreativos, deportivos y otras actividades del IMSS. Además, como ya mencioné, cotizarán al Infonavit, lo que significa que mes con mes podrán generar un ahorro en la subcuenta de vivienda. Quienes cumplan con los requisitos establecidos en esta materia podrán acceder a un crédito para compra, construcción o mejora de casa. Esto pues es un derecho que por primera vez se extiende a miles de personas repartidoras y conductoras que tendrán la posibilidad real de acceder a una vivienda con respaldo institucional. Lo que estamos buscando además con los objetivos de esta reforma es que se garantice los derechos sin quitarle a las personas trabajadoras la libertad de elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo trabajar, que este es uno de los elementos más importantes que además solicitaban los trabajadores. En ese sentido se mantiene el esquema de flexibilidad en el trabajo, conservan su autonomía, pero además ahora lo van a hacer con reglas claras para evitar así abusos a las personas trabajadoras. Por ejemplo, las personas ya no podrán cobrar por el uso de la aplicación ni tampoco establecer restricciones arbitrarias para la conexión. Se eliminan además los cobros indebidos y se prohíben prácticas como la simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. También se pone orden en la gestión algorítmica,
Las decisiones tomadas por algoritmos deben de ser transparentes, comprensibles y, lo más importante, revisables por personas que puedan justamente atender a las personas trabajadoras, también otras personas, en este caso pues inscritas en la propia plataforma. Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia. La desconexión inmediata, además, solo se permite en casos graves como fraude o riesgos de seguridad y siempre deberá notificarse de manera muy clara y con justificación. Y algo también muy importante que destacar: no hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA, y en este sentido, pues la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, y esto, pues hay que decirlo, pues lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras, pero reitero, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores. La implementación de la reforma está ya en marcha y se apoya en varios instrumentos que además serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por un lado, el relativo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues se deben de emitir las reglas, en donde pues va a asegurarse a las personas trabajadoras de las plataformas digitales, y estas reglas pues bueno siempre son con base en lo que se estableció de igual manera en la reforma, en un piloto obligatorio, en donde lo que vamos a hacer es dar un seguimiento pues a toda la operación de los mecanismos de inscripción, de cotización y protección frente a riesgos de trabajo. Y por otro lado, también otro de los documentos es el relativo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establecen las disposiciones generales, esto para calcular el ingreso neto mensual, que es justamente el criterio por el cual se distingue quién podrá acceder a la seguridad social con todos sus derechos completos. Ambos ordenamientos han sido desarrollados de manera conjunta entre el IMSS y también la Secretaría del Trabajo, con lo cual, pues bueno, evidentemente esto ha implicado que tengamos un diálogo abierto y también muy sólido con las empresas del sector y también con las organizaciones de las y los trabajadores. Por otra parte, hay que comentar que en los siguientes pasos que están por darse, pues es la publicación justamente de estas reglas por parte del IMSS, en donde pues se da cuenta de este mecanismo innovador y flexible para garantizar la seguridad social para quienes trabajan en estas plataformas, y dejar además muy claro que es a partir del 1 de julio que justamente empezarán ya propiamente el arranque de este piloto, en donde justamente lo que vamos a hacer pues es dar el seguimiento de manera puntual de la implementación de la reforma. Además, lo que estamos buscando con esto pues es que ningún trabajador se quede desprotegido y que todos además pues tengan justamente con los registros correspondientes para hacer efectivos los derechos establecidos en esta ley. Destacar que el diseño también de esta nueva legislación permite compatibilizar el nuevo esquema con otros regímenes, por ejemplo, de personas pensionadas o quienes coticen por una subcuenta en la modalidad 40 podrán seguir trabajando también en las plataformas sin perder los derechos ya adquiridos. Las reglas, además, destacar que ya fueron aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS y bueno, pues esto da cuenta evidentemente de que es un proceso pues ya consolidado. La reforma en México no pierde de vista la verdadera oportunidad que representa este proceso, que es la dignificación del trabajo, garantizar derechos y construir un piso mínimo de protección social en el nuevo mundo del trabajo. La dignificación del trabajo no puede frenar la innovación y tampoco la innovación puede dejar atrás los derechos de las y los trabajadores, y que podemos avanzar además de manera conjunta. Nos encontramos a solo unos días que inicie formalmente el aseguramiento obligatorio del 1 de julio, en la etapa justamente del piloto obligatorio que nos permitirá aplicar en campo reglas definidas, como ya mencionaba, y bueno, pues destacar que es una etapa
que va a durar varios meses. Vamos a avanzar en ella desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Esto para poder dar, evidentemente, cabal seguimiento a todos los procesos para su implementación. Y bueno, pues decirles en ese sentido que estos beneficios pues estarán ya de manera o en breve pues a disposición de los trabajadores, esto a partir de la implementación también del piloto. Después de más de 10 años trabajando con la informalidad digital, entra en vigor una reforma que nos ampara como trabajadores y trabajadoras. Las virtudes de esta reforma destaca, nos reconoce como trabajadores y trabajadoras. No más socios ni deliveries independientes. Nos da acceso a la seguridad social en el IMSS. Podremos tener un mejor futuro no solo como trabajadores, también para nuestras familias. Nos garantiza la estabilidad laboral. Ya no más desconexiones, ni bloqueos de cuentas, ni siquiera seremos ya más trabajadores desechables para las aplicaciones. Nos protege frente al algoritmo. Ahora podremos saber bajo qué directrices se maneja el algoritmo, cómo nos penaliza, cómo nos llega a dar bonos y a quitar estos mismos bonos. Tenemos que conocer las reglas del juego cuando somos trabajadores. Algo muy fundamental que garantiza la libertad de asociación. Hoy podremos organizarnos para demandar nuestro trabajo y poder mejorarlo mediante la organización sindical. Este avance no solamente es importante para México, también lo es para América Latina y el mundo. En la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se discute un instrumento sobre plataformas digitales global y la experiencia mexicana es un referente internacional. Nuestra lucha está ayudando a subir los estándares de millones de trabajadores de plataformas digitales. Sabemos que algunas plataformas han reaccionado desinformando, haciendo campañas para que los trabajadores y trabajadoras no quieran esta ley. Pero somos más los que queremos esta ley y queremos tener protección. Sobre todo las mujeres, hoy somos escuchadas y hoy pusimos nuestras manos en esta reforma. En las próximas semanas iniciará la prueba piloto de 180 días, un modelo inédito para México y que nos pone en una posición mundial en los ojos del mundo. Estas virtudes también nos dejan un muy buen sabor de boca como trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. Hoy podemos decir que la dignidad laboral digital se ha escuchado y la voz de las mujeres hoy ha sido escuchada. Que vivan los trabajadores y trabajadoras digitales. Y lo que ha hecho que todos los trabajadores de plataformas digitales abracemos esta ley es la flexibilidad laboral, que hoy contamos con ella, pero sobre todo combatir la violencia laboral en el tema de la tasa de aceptación y de cancelación que prácticamente a todos nosotros y nosotras nos mantiene con un estrés, porque si cancelamos viajes nos pueden quitar la cuenta. Eso es muchísimo el logro que se ha hecho. Es importante también para que esta reforma no solo sea reconocida a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Es importante que tomen en cuenta el 100% de nuestro salario para cotizar en el IMSS y como debe ser. Nosotros como trabajadores pagar el ICR y a las patronales, como corresponde, pagar el IVA. Eso es lo que queremos y buscamos. Ha habido muchísimas reuniones con las principales empresas de plataforma. No es algo que se haya hecho sin las empresas. Al principio pues no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo pues de la importancia de que tengan derechos laborales y también pues es un trabajo de riesgo, entonces que tengan la posibilidad de tener pues los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales. Es un acuerdo, diría yo, de consenso ya con las empresas. Son 6 meses pilotos para ver cómo funciona, para que ya la obligatoriedad, bueno, es obligatorio ya porque es ley, pero son 6 meses de prueba piloto para que podamos iniciar ya sin las pruebas piloto, ya directamente a partir del 1 de enero del 2026.